Aleluya. Dice así la palabra de Dios: y rogamos que transforme nuestra vida, nos dé propósito y nos ayude a prepararnos ante cualquier tormenta. Dice el versículo 35 del capítulo 4 de Marcos: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Versículo 36: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo a la mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos quién es este. Sabemos a quién es este, al que le servimos en esta iglesia plenamente. Amén y amén. El miércoles nosotros hablamos sobre acción de gracias. ¿Cómo estar en una tormenta en medio de acción de gracia? Y hablamos de las tormentas, la tormenta física y la describimos, la tormenta emocional y la describimos, y la tormenta espiritual. Si usted tuvo el miércoles, sabe de qué le estoy hablando. Luego dijimos: pero ¿cómo crecemos en medio de esto? O sea, ¿cómo logramos crecer en medio de una tormenta? Entonces eso fue el jueves. Y dimos 4 elementos de crecimiento en medio de una tormenta. 4 elementos que encontramos en las Escrituras. Recuerde esto: yo no predico nada fuera de las Escrituras, porque la Biblia me es suficiente. La Biblia me es suficiente. Yo no necesito un diccionario, pero es muy bueno tenerlo. Pero cuando usted tiene esto y busca la referencia y busca referencia en ella misma, encuentra que cuando busca el diccionario, ¿qué hace el diccionario? Porque el diccionario bíblico es inteligente, por eso se llama bíblico. Le dice: busca otro versículo. ¿Verdad? No se interpreta las cosas. Dice: búscate otros versículos que te llevan a esta conclusión. Entonces es maravilloso navegar en las Escrituras. Entonces, hablábamos sobre esos 4 elementos. Eso fue el jueves. Los que tuvieron el jueves saben cuáles son. Entonces el jueves nosotros dijimos: pero vamos a hablar, porque ya hablamos de cómo navegar en medio de una tormenta, cómo crecer en medio de una tormenta. Pero ¿qué pasa, pastor, cuando yo no la estaba esperando? Quiere decir que no sé cómo voy a sobrevivir en medio de la tormenta y no sé cómo voy a crecer en medio de la tormenta, porque ni siquiera me ha llegado la tormenta, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te va a llegar, sea física, sea emocional o sea espiritual, que es la peor de todas. Yo sé que hay en otra iglesia que te hicieron unas promesas diferentes, que si te congregabas allá nunca te iba a pasar nada malo. Todos te iban a querer, los vecinos, todo iba a estar bien. Pero como tú eres un hombre de desafío, una mujer de desafío, decidiste congregarte aquí. Era un aplauso al Señor. Entonces te llegaron las tormentas y dijiste: pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y muchas de esas tormentas entonces no sacan lo mejor del soplo de Dios en nosotros, sino que nos destruyen físicamente. Son enfermedades, son situaciones financieras, son situaciones con la familia, los hijos, el esposo, la esposa, el cuñado y a veces hasta la suegra. Y todas esas situaciones son batallas físicas, pero están las emocionales, que uno no parece estar tan mal, pero se deprime. De momento no quieres ir a trabajar, yo tampoco. De momento no quieres hacer cosas. De momento tienes miedo, tienes temores. El peor de los virus que hemos vivido en medio de esto, y que ya se está anunciando un nuevo surgimiento de nuevas olas que vienen desde Sudáfrica. Lo peor de esto es el miedo que ha provocado. Al día de ayer habían muerto 47 millones de personas por el SIDA, porque todavía no hay una vacuna para el SIDA, y por eso todavía se muere la gente. By the way,
Hay más de 150 millones infectados, pero están vivos. Porque ya hay procedimientos para mantener aquellas células. ¿Pero por qué no se controlan? Porque por minuto varía más de 1.000.000 de veces el virus. Al menos el COVID, usted lo ha visto variar 4 veces en casi 2 años. ¿Ya entendió? Pero ¿por qué nos ha dado tanto el COVID y el SIDA no? Porque en 1981, cuando comienza el movimiento, cuando se descubren estos primeros pacientes de esta enfermedad extraña que ponía a la gente de un momento a otro esquelético, no había tanta media. No había tanta media. Yo recuerdo una persona que se había convertido con nosotros, que ya estaba en el proceso, todos estábamos con él en la casa. Y cuando te decían tú ibas, porque luego se dio la información, bueno, que la información, el 90% de las personas infectadas de SIDA, pues ya está claro cómo viene. Viene a través de un tema de sangre, viene a través de inyección, del tema del semen, viene a través de algo que le afecta muy directo. Tienes casi que querer tener SIDA para que te dé. Casi, he dicho. Porque hay otras personas que no tuvieron culpa, un tema de una inyección, un tema de un mal uso de un tema, pero casi el 80% casi quiso, porque tomó una decisión libre cuando le dijeron, esa práctica te puede crear esta situación porque no es muy natural. Y saben de qué le hablo, ¿verdad? Y el movimiento LGBT tuvo que comenzar a trabajar, escuche esto, porque eran tantas las personas que se estaban muriendo y nadie estaba ayudando, que ellos mismos, sí, quizá usted nunca escuchó a un pastor decir esto y mucho menos en una iglesia, pero como se estaba muriendo la gente, porque al final son gente, usted sabía, son hijos de Dios que necesitan reencontrarse con su Padre. Hijos descarriados, hijos que se han ido, hijos que deciden vivir, pero cuidado. Entonces ellos mismos tuvieron que comenzar a poner presión a los gobiernos, a poner financiamiento, porque como usted y como yo, hay gente que tiene mucho dinero. Y puso financiamiento y lograron descubrir 5 años después, más o menos, cómo controlarlo esto. Y permitirle a las personas de muy buena posición económica mantenerse con vida. Ya luego se ha podido cualquier persona. Y créame que esto a mí me choca el corazón cuando yo digo, debió de ser la iglesia. No el mismo movimiento que nosotros muchas veces criticamos por estar fuera de las escrituras, que tuvo que salir para que no se murieran, porque la iglesia hizo así. Nosotros tenemos que pedir mucho perdón, porque a veces somos más religiosos y estamos más apegados a nuestras reglas que a la compasión que mostró nuestro Señor. Jesucristo nos dijo, y mirando la multitud dijo, no, allí hay, aquí hay, no, esto no. Y mirando la multitud, ¿tuvo qué? Compasión por una razón, porque eran ovejas sin pastor. ¿Y qué es compasión? Es una empatía que se le pone acción. Empatía es yo decir, ay, la hermana necesita unos zapatos, yo sé lo difícil que es no tener zapatos. Eso es empatía. Ahora, ¿qué es compasión? Comprarle unos zapatos. Entonces hay gente que todo el tiempo cree que está bien porque tiene empatía. Sobre todo los evangélicos del 58 de Estanjo. Ay, pastor, a mí me parte el corazón cada vez que yo veo un niño. ¿Y después qué haces? Ay, pastor, a mí ¿y después? Porque si no pasas de la empatía a la compasión, no imitas a Dios. Si usted se maja un dedo, le duele, ¿verdad? Eso es empatía. Pero si usted no se cura y se lo cuida, una de las primeras demostraciones que una reconocida, Margaret, solo recuerdo su nombre, descubrió de la primer acto, ella cree en la evolución, ella no cree en esto de la Biblia ni estas cosas. Se pierde de lo mejor, ¿verdad? Pero ella cree en la evolución. Y cuando le preguntaron, ¿cuál es la primera evidencia de civilización? Ella levantó un hueso que tenía allí y dijo, este hueso. ¿Cómo así? No entendemos. Este es el fémur. Cuando se rompe,
tú necesitas que alguien más, como nosotros, ella recuerda que está hablando de una evolucionista, alguien que no cree. Dice, para el hombre sobrevivir necesitaba cazar, necesitaba buscar su propia comida. No habían cupones. Entonces, cuando tú te rompes este hueso, si no tienes a alguien que te cuide, te mueres. Esta es la primera evidencia, dijo ella, de la civilización. Porque la civilización comienza cuando alguien cuida a alguien. Y yo dije, sigue hablando, gloria a Dios. Me dijo, no, yo no soy cristiana. Pero me sorprende. Yo acabo de inscribir mi doctorado en la Universidad Tecnológica de México. Un aplauso al Señor, dele gracias. I'm so happy. Fueron 2 años bien difíciles. Y acabo de inscribir mi doctorado en la Universidad Tecnológica de México y estoy súper contento. Nada más me quedan 3 años y medio. Don't worry. Aleluya. Y constantemente tengo conversaciones con gente que me viene con sus ideas filosóficas en la universidad sobre temas. Y yo lo dejo hablar. Y en un elemento siempre encuentro a Dios. Porque ellos están predicando sin darse cuenta. Cuando la civilización no fue que el hombre se enderezó y comenzó a caminar así. Porque hay gente que todavía andan así. Usted lo ha visto con el pantalón de aquí. Yo digo, esa civilización no ha avanzado. Ese sigue siendo mono. Porque todavía... Yo digo, este todavía le faltan 4 millones de años, ¿verdad? Para... Ella dice, la civilización no comenzó cuando el hombre se enderezó. Comenzó cuando tuvo compasión. Entonces ahí yo le digo, tú ves, los monos no tienen compasión. Ellos te arrancan la cabeza y se comen los piojos. Fui muy... Borra eso, por favor. Pero la compasión evidencia la civilización. Y la compasión es un acto del soplo de Dios. Porque la empatía es solo, ay, qué penita, yo sé lo difícil que es eso. La compasión es un paso adicional. Y en medio de una tormenta, nosotros vemos temas como esto. Primero, si usted se va a las Escrituras, encontrará que antes de todo ese proceso de la tormenta, porque ya de eso hemos hablado mucho, antes de todo ese proceso de la tormenta, Dios podría estarte mostrando ahora mismo, no en medio de la tormenta, y después de la tormenta no hablemos, porque ya después de la tormenta ya pasas del otro lado y estás contento y estás vivito. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos que esto es una tormenta? Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, nos habla es la historia que acontece, aunque estamos en un evangelio diferente, pero recuerden que los evangelios narran las mismas historias en orden cronológico, al menos eso es lo que trataron desde el principio. Entonces, en el capítulo 8 de Mateo, dice la palabra de Dios que antes de que llegara la tormenta, porque en Mateo también te narra la tormenta, si va conmigo al capítulo 8, dice la palabra de Dios que Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. La mucha gente que en el capítulo 4 de Marcos él despide era la misma gente que ya le seguía. Esa gente habían venido con él durante mucho tiempo siguiéndolo y viendo las obras. Y es aquí que vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante desapareció, al instante su lepra desapareció. Ese es el primer milagro en camino, luego que Jesús les da unas enseñanzas. Estos son que ellos están escuchando las enseñanzas, comienzan a ver a Jesús obrar. Antes de llegar a la tormenta estamos antes de tomar la barca, porque ya de eso usted sabe lo que pasa. Pero antes de la barca, se acercó a él un leproso. By the way, Levíticos habla muy claro acerca de esta disposición de acercarse a él. Levíticos dice que no se puede acercar ninguna persona inmunda, sino que tiene que estar lejos. Y si necesita pasar a distancia, 200 metros, comenzar a decir, soy inmundo. Entonces la gente se quitaba y él podía pasar. Porque si llegaba ante ellos, lo podrían apedrear y matarle. En cambio dice, estamos hablando antes de la barca, antes de la tormenta, que un hombre se acercó a él.
Se acercó a él sabiendo que podían matarle. Se acercó directamente a él porque estaba buscando ser sano. Y el Señor, en su infinita misericordia y amor, sin importar que este hombre estaba arriesgando su propia vida, el Señor le sana de su lepra. Ahí vemos sanidad. Antes de toda tormenta, antes de que toque la tormenta tu vida, ¿ha sanado Dios en ti? ¿Conoces a alguien que Dios haya sanado? ¿Has escuchado algún milagro que Dios haya hecho? Cuando hacemos el matutino, en los tiempos de oración, ¿conoces a alguien que te diga, yo soy un milagro de Dios? Y hay una evidencia para estar listo antes de la tormenta. Dice Mateo capítulo 8, versículo 5, entonces. Entrando Jesús en Capernaum, vino un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Versículo 8, respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y le digo al que vaya, viene, va. Y al oírlo Jesús, versículo 10, se maravilló y le dijo lo que... Y le dijo a quienes, a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y al instante dice la Biblia que este hombre, cuando llegó a su casa y preguntó, fue sanado su siervo. Antes de toda tormenta, hay quienes se acercan a Dios, no necesariamente porque están enfermos, sino porque otros están enfermos. Una muy buena forma de estar preparado ante una tormenta que no te ha llegado es ¿qué haces por los demás? Y ahí volvemos a la palabrita que a ustedes más les gusta, compasión. Este hombre fue con toda autoridad, pero también admitió que él no era digno. Porque cuando actúas en compasión, no andas diciendo, ¿y mi diploma cuándo me lo dan? Porque yo te ayudé. Quiero que sepan todo lo que yo hice. Este es el proyecto, nosotros somos. No. Tú dices, Señor, tú lo puedes hacer. Pero yo no soy digno de que entres a mi casa, porque tú a mí no me conoces. Pero eso no quiere decir que yo me detenga, porque lo que tengo es poder venir con autoridad delante de ti. Porque toda la multitud que le seguía no podía acercarse. Aquel se acercó porque nadie quería estar cerca de él. Y él decidió acercarse al Señor. Pero cuando llegó, todo el mundo abrió la puerta. Ahí viene el centurión, fulano de tal. Todo el mundo hizo así. Recuerden que están bajo el imperio romano. Y todo el mundo abrió. Y este hombre llegó así donde Jesús, con sus soldados, con su escolta. Soy el centurión tal. Tengo este problema con mi criado. Y Jesús dijo, ok, yo voy a ir, tú sabes, no voy a crear una situación. Y él dijo, no, yo no soy digno. Wow. Cuando usted remueve todo lo que las cosas que le han dicho, cuando usted remueve todos los títulos, cuando usted remueve las herencias, cuando usted remueve todo por extender una mano de compasión. ¿Qué poder tiene eso? Bueno, sorprendió a Jesús usted. Yo no sé cuántas veces hemos sorprendido al maestro. Yo sé cuántas veces le pedimos al maestro. Millones de veces. Ahora, ¿cuántas veces le sorprendemos? ¿Sabe un acto que sorprende al maestro? La compasión. Porque él dice, pasó de una empatía a una acción basada en esa empatía. Pasó de algo que le dolía a buscar una solución. Y esto se puede traducir, recuerde, física, emocional o espiritualmente. Ya hemos hablado de eso. Cualquiera de estas formas. Arriesgó su autoridad y se la concedió a Jesús. ¿Cuál es la autoridad que necesitas conceder al Señor antes de que venga una tormenta? Porque ¿sabe por qué duele la tormenta? Porque tú pensabas que tenías la autoridad sobre ella. No, yo estoy cuadrado. Yo tengo mi buena cuenta, yo tengo todo bien. Lo mío está bien. Yo sé cómo solucionar esto. La autoridad que tienes no se la cedes a Dios. No. Quien no sabe estar bajo autoridad, que no se vista, que no va. Si usted no sabe tener autoridad, estar bajo autoridad,
revísese. Si no sabe estar bajo autoridad, si siempre tiene un problema con los jefes, si siempre tiene un problema porque este hombre dijo, no. Esta autoridad yo te la cedo a ti. Porque aquí él reconoció, siendo centurión romano, reconoció en aquel hombre algo mayor que el César. Porque con la autoridad que él tenía como ciudadano romano y centurión, él estaba por encima de cualquier profeta, de cualquier sacerdote, de cualquiera. Él no solo cedió su autoridad, él cedió la autoridad del César al decir, no soy digno de que entres en mi casa. Donde estaban los sellos del César, donde estaban los anillos del César, todo lo que él firmaba en nombre del César como centurión encargado de 100 hombres que estaban a cargo de otros hombres, y este hombre decía, no soy digno. I don't know what you have. Pero este hombre tenía más que tú y que yo. Y lo puso en las manos del Señor. ¿Cómo podrías estar preparado ante cualquier circunstancia que te avecine? La compasión siempre ayuda a sorprender al Señor. El versículo 14 del capítulo 8 nos habla de que Jesús entró. También vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Y tomó su mano y la fiebre la dejó. Ella se levantó y le servía. Wow, qué historia más corta y que deja tanta enseñanza. Tocó su mano, estaba en fiebre. Los maestros de la ley, los rabinos y las personas en eminencia, así como Jesús, no tocan a los enfermos, porque esto lo hace a ellos inmundo. ¿Usted está enfermo? Bueno, vete allá, haz un sacrificio y después que estés sana, te muestras ante el sacerdote. ¿Sabe qué hace mi sacerdote? Él no está preocupado de las leyes de los hombres. Él te toca en medio de tu enfermedad. Sanó la suegra de Pedro. ¿Le hago un chiste? Diga, pastor, hágame un chiste. ¿Sabe por qué Pedro negó a Jesús? Porque le sanó la suegra. Dije que fue un chiste. Ahorita le digo, wow, ese pastor tiene una teología tan poderosa. Jesús entra a la casa rodeada. Y en vez de decir, pongan a Jesús aparte, Jesús, no puedes entrar a la casa de la suegra de Pedro. Y conociendo nosotros a Pedro, Pedro era un hombre que no quería que nadie tocara a su maestro, y mucho menos su suegra. No quería nadie que tocara al maestro. Jesús entró y la tocó. Una vez más vemos sanidad. Sanidad por encima de autoridad de hombre. Él dijo, no, es que no se trata de lo que yo voy a perder, que me van a señalar, es inmundo. Es que el milagro Dios lo va a hacer para su gloria. Vemos sanidad en medio, una vez más, como veíamos en el punto pasado. En el versículo 16, también dice que ella le servía antes. Qué cosa más linda, lo decía la hermana Gladys en la clase del viernes. Que una acción en medio de una reacción de Dios para tu vida es que le sirva, ¿verdad? Entonces en el versículo 16 pasa algo interesante. Y cuando llegó la noche trajeron a él un muchacho endemoniado y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Una vez más vemos libertad, porque ya habíamos visto sanidad. Antes de toda tormenta, ¿qué hay de ti que está siendo libre? Porque si llegas a la tormenta todavía con algo que sabes, because you know, no hay tormenta, no hay cosas que te llegan a la mano, que tú digas, es que como me prestaron ese dinero, entonces yo decidí no pagarlo. Pero fue en ese momento que yo decidí, ya tú eras una persona tramposa antes de que te lo prestaran. Hay situaciones, debilidades carnales que tienen hombres, que tienen mujeres, situaciones, personas que tú dices, no voy a hablar más, no voy a chismear más. Pero cuando viene la persona y dice, ¿supiste lo de Juanita? Dice, cuéntame. Hay situaciones que sabes que cuando te llegan, es en ese momento
que tienes que tomar una decisión. Porque un día puede llegar una tormenta y te va a encontrar así, no te va a encontrar libre. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos preparamos ante una tormenta que podría venir? Pidiendo al Señor que nos libere y tomando acción en ello. Último de estos puntos de prepararnos ante una tormenta. Vamos a ver. Se toma su tiempo esto, Don't worry, estamos ahí casi. Hay sanidad, ese fue el primero que vimos. Segundo, hemos visto compasión. Tercero, hemos visto libertad. Amén. Hemos visto libertad. Más bien son 4. Y en el versículo 18 y versículo 22, que yo he predicado de esto, créame, de esto sí he predicado mucho. Recuerdo mi primer mensaje en una iglesia en Arroyo Blanco, en Constanza. Prediqué, tenía 15 años, prediqué sobre este versículo. 15 años. Aleluya, fue un tiempo muy lindo. Dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente. ¿Otra vez vio mucha gente? Lo mucho que él dejó luego cuando tomó la barca. Rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Esta es la primera vez que Jesús lo dice. Mandó a pasar al otro lado. ¿Recuerdan que en Marcos, que luego el milagro que viene justamente de la tempestad en este mismo orden? Jesús manda pasar del otro lado. Luego ahí mismo el versículo 23 es la historia de la tempestad, la que hemos visto en Marcos, pero que es la misma. Pero en el 18, solo unos minutos antes, ya Jesús decía, pasemos del otro lado. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Jesús repite en el versículo 23 una vez más, pasemos al otro lado? O más bien en el versículo 35 de Marcos. Esta es la misma historia. Si ya estaba diciendo pasemos al otro lado. Bueno, mucha gente que estaba con él, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dice, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿De qué está hablando el Señor? Este hombre ha venido, es un escriba reconocido. Ha dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre había identificado que este maestro le seguía ¿a qué? Mucha gente. Y a la gente le gusta seguir a la gente que sigue gente. Y le gusta tirarse fotos con la gente que es famoso. A ver, ¿cuánta gente le ha parado a usted para tirarse una foto con usted? Pero usted ve a Julio Jaramillo pasar por ahí. Salga corriendo porque está muerto. No, para que no diga, ¿dónde para tirarme la foto? No, salga corriendo. Pero usted ve a un famoso y de una vez se quiere tirar una foto porque usted sabe que cuando esa foto usted la publique, mucha gente sabe quién es ese, pero no sabe quién es usted. Entonces, eso como que agrega, porque entonces la gente dice, oye, si Marcos Sweet se tiró una foto con él, pues entonces, ¿quién es él? Entonces la gente comienza a investigar. Entonces, eso es eso se llama posicionamiento de imagen. Usted, como no tiene una, busca una ya establecida y se pone al ladito de ella. Para que usted vea, los escribas sabían de Facebook y de Twitter. Dijeron, con este me voy a tirar yo foto, no con Pedro. No, si Pedro es un pescador. No, con este. Con este. Y fue muy humilde. Muy humilde. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Pero no se lo dijo en el oído al Señor. Señor, yo te voy a seguir. No, lo dijo delante de la multitud. Eso se llama hacer un tweet. Primer tweet. Que nada más permitían pocos caracteres. Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. 144 caracteres. Ahí están. Pero que los demás, el Señor estaba aquí, yo me imagino él diciéndolo para este lado, Señor, te seguiré a donde quiera que yo vaya. Y la gente dijo, qué hombre más bueno. Oye, está dispuesto a arriesgar su posición. Está dispuesto para seguir al maestro. Entonces Jesús le responde lo que todo el mundo se quedó. ¿Qué dijo? Las zorras tienen donde recostarse. Las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene. Y él se fue. Pastor, ahí viene usted a inventar. Búscame en la Biblia esta Biblia 1960, ¿dónde dice que él se fue? Bueno, no dice que se quedó.
¿Y sí? No dice, y él respondió, no, Señor, no importa que tú no tengas nada, yo te seguiré. No lo dice. Entonces él se sintió descubierto y dijo, si este hombre no tiene, así no. Ni un nido tiene, ni dónde recostar su cabeza. ¿Para qué yo quiero ser entonces popular si este no tiene nada? Entonces viene otro más inteligente, porque la gente va aprendiendo de las cosas, tú sabes. Jesús le dijo a las horas, entonces dice el versículo 21 del capítulo 8 de Mateo. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya este era discípulo, ya este seguía al Señor, ya este sabía la dinámica, ya este dijo, aquel tenía algo en su corazón medio extraño, pero con esta me tiene el Señor que creer. Señor, te seguiré. Solo deja que me vaya y entierre a mis padres. El original griego de esta traducción presenta que este era el primer hijo de esta familia, por la expresión, la forma de la expresión en griego. Quiere decir que el primer hijo, el primogénito, es responsable de quedarse en la casa hasta que se mueran sus padres. Si se casa, se quedaba en la casa. Hasta que sus padres morían, solo podía abandonar la casa. O sea, él estaba diciendo, Señor, yo te voy a seguir, pero déjame que este muchacho que tiene 42 años, que está en salud, inteligente, le aplicó la ley al Señor para quedar bien. Te voy a seguir, pero cuando él se muera. Porque ponemos excusas bien planificadas. Pero hay algo que el Señor conoce. El Señor discierne tu corazón. ¿Estás tú discerniéndote tú mismo? Porque ante una situación que pueda acarrear, que pueda llegar a tu vida, no se trata de que el Señor te discierna. Es que nosotros mismos no discernamos. Y digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por competencia? ¿Dios me está llamando a esto? Hoy tenía una conversación, creo que era con Elizabeth, y le decía, los ministerios hay que identificar personas con llamado a hacerlo. Hay que identificar. Por eso yo me reúno primero con las personas que dicen, pastor, yo quiero servir. Entonces yo me reúno porque tengo que identificar a qué Dios le ha llamado. No es para yo darle permiso, es si Dios lo llamó. Y usted lo sabe. Yo hablaba con uno hoy que está comenzando en el sonido y ya ha visto como 15 videos. Míralo allá, el buen mozo. Y cada vez que yo le decía una cosa me terminaba respondiendo. ¿Oíste, Marco? Buen discípulo. Y yo le decía, ¿por qué esto? Y dice, sí, para la salida. Y yo decía, sí, para esto. Él lo sabe, le di un abrazo, le dije, gracias. Porque cuando tú estás en disposición de servir, tú te disciernes. Y si yo voy a servir, tengo que ver al menos video antes. Si yo voy a servir, yo me pongo a disposición. Y nosotros oramos por las personas, trabajamos con ellos en el sentido espiritual. Porque servir a Dios no es para que te vean. No es, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Señor, déjame que entierre a mis padres. No. El Señor discierne tu corazón. Pero algo que te podría ayudar ante una tormenta que se avecina es que lo disciernas tú mismo primero. Y te mire y te dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? Ustedes están como bien calladitos, muy serios. Aleluya. Te seguiré a donde quiera que vaya. Mira alrededor si ha habido sanidad. Sí, del cuerpo. Esa es la parte física de cualquier tormenta que pueda avecinarse. Mira alrededor si Dios ha hecho salud en tu vida, porque podrías estar preparándote para una tormenta. Pero si has dejado de creer en el milagro de Dios, la tormenta cuando llegue te va a azotar. Entonces vas a tener que aplicar el mensaje del miércoles y del jueves. Vas a tener que aplicar cómo sobrevivir, cómo crecer en medio de la tormenta. O podrías estar preparado porque has visto a Dios sanar. Ten compasión, porque es una expresión de lo espiritual. Y si la tormenta es espiritual, la compasión es una acción en ejercicio de una vida que crece en lo espiritual. Ten libertad. Hoy puedo. Yo le hice una promesa a los hermanos cuando decidieron que yo fuese pastor en la iglesia. Yo le dije, yo vengo a adorar junto a ustedes.
¿Lo recuerda, hermana Gladys? Hermana Gladys era la presidenta en ese tiempo. Le dije, yo solo vengo a adorar junto a ustedes. Y esa promesa la voy a cumplir, porque es gozoso estar delante de la presencia del Señor en libertad. Porque es una decisión. Tú dices, mira, esto me molesta. ¿Qué tengo que hacer con eso? Trabajarlo. Porque esto no puede impedir la libertad de adorar. Porque cuando venga una tormenta de verdad y me encuentre con esta atadura, ¿cómo se hace, pastor? Oh, míralo ahí. Duele. Thank you. Me gusta la traducción de ella. Una mejor versión que la mía. Oh. Y 4, disciérnete tú mismo. Discierne, si llegase una tormenta y me encuentra así, ¿cómo voy a vivir en medio de esa tormenta? El versículo de Marcos nos mostró esta historia maravillosa de la tormenta, cómo el Señor se levantó, cómo fue criticado cuando el Señor le estaba dando una promesa. En el versículo 35 le dijo, pasemos del otro lado. Esa era la promesa de Dios. Por eso después de esa promesa el Señor se puede dormir. ¿Por qué se puede dormir el Señor? Porque Él prometió. Y Él dijo, pasemos del otro lado. Por supuesto, puede venir una tormenta, pastor, no es fácil, pero Él prometió. Y si Él prometió que iba a restaurar mi casa, si Él prometió que iba a recuperar a mi hijo, si Él prometió, yo voy a creer a sus promesas, no a las olas de la circunstancia de mi tormenta. Al punto de que se duerme el Señor. Y yo afanado. Y yo sacando agua. Y el Señor, ¿por qué se duerme? Físicamente porque estaba cansado. Espiritualmente porque había prometido. Y si el Señor promete, Él sabe que no importa lo que se levante, pasarás del otro lado. Pero las batallas que estaban viviendo estas personas, físicas porque podían morir, espiritual, emocional porque tenían miedo, dice la Biblia, y espiritual porque se atrevieron a decirle al mismo Señor, ¿no tienes cuidado? Se te olvidó que yo hice sanidad, compasión, libertad y discerní el corazón de aquellos que intentaban sorprenderme a mí. ¿Se te olvidó que liberté demonios, que con solo una palabra, dice la Biblia, con una palabra liberté a todos los endemoniados y a todos los que estaban enfermos? Y ahora viene y me dices, ¿no tienes cuidado de mí? Cuidado es sanidad, compasión, libertad y discernimiento. Y tú me estás acusando a mí. Porque cuando llega la tormenta y no has pasado por estas, acusas al Señor. Acusas al Señor. El versículo 41 evidencia quién es este Jesús a quien nosotros hoy servimos. ¿Quién es este Jesús? Ellos se sorprendieron. ¿Saben quién es ese Jesús? Lo que quizás no entienden en la parte original del griego, en Salmo 89, versículo 8 y 9, nos dicen quién es ese Jesús. Dice el versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú poderoso eres, Jehová? Y tu fidelidad te rodea. Versículo 9 nos dice quién es ese. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Ese Jesús es Jehová, Dios de los ejércitos. Porque ya ellos sabían que solo Dios tenía poder para hacerlo. Por eso el temor que sobrevino sobre ellos. Porque decían, no estamos delante de un hombre ordinario que se duerme en un cabezal. No estamos delante de un Jesús, de una religión. No es que yo soy evangélico y aquel es católico. No es que yo soy evangélico y aquel... No, tú no estás entendiendo. Este Jesús es Dios. No se trata de qué religión ni de qué grupo. Este a quien sirves es Jehová, porque solo Él puede callar las olas, sea cuarta, sea quinta, la que se levante. Solo Él puede detener la braveza de cualquier circunstancia. ¿Eliges miedo o eliges fe? Pero te toca a ti elegir. Amén. Que el Señor te bendiga, amada iglesia.